el tema que vamos a tratar hoy son las tradiciones en general, ¿sí? Tradiciones es como un acuerdo que se hace en una comunidad donde ellos consideran, ¿verdad?, qué son las cosas que se deben hacer en una cultura, como por ejemplo las fiestas, la comida, el idioma, cosas que se pasan, ¿verdad?, de generación en generación. Entonces yo me puse a pensar, pues, qué mejor cosa que nosotros estamos aquí y que nuestros hijos, aunque a veces ellos se molestan, como a veces la mía, ella es sincera, y usted sabe cómo son los niños. Otra vez para la church. ¿Sabe de dónde vengo? Vengo de una parade. Vengo volando, llegué tarde, porque allá donde vivo yo había una parade, un desfile. Y mi hija, por eso no está aquí, porque mi hija es la capitana de la banda. Entonces estoy yo con la Biblia y el cuaderno y mi hija, y yo dije, ay, bueno, mami, vámonos ya, porque si no, no llego. Pero ella, como ella me contaba, ella misma me decía ayer, mamá, las enseñanzas que tú nos has dado al principio me dolieron. Al principio yo lloré porque desde los 6 años yo soy radical en ese sentido. Por ejemplo, con esta fiesta la que viene, yo soy radical. No y no. ¿Y por qué? Porque no. Al principio era así, porque uno, ¿verdad? Como joven, a veces uno mira, me molestaba al principio explicarles el por qué, el significado tan horrible de esta fiesta que viene. Entonces ellos tan pequeñitos, ¿qué van a entender? Así que simplemente no. Cuando crezcas, ya te voy a ir explicando. Y eso es lo que Clarice y yo le estábamos explicando ayer a Eli, porque a diferencia de Clarice de Esteban y Clarice, ella es americana completa y su papá es americano. Entonces yo, todos los años, hermanos, todos los años decirle, bueno, ustedes van a ser testigos, todos los años yo quedo como una ridícula en mi casa. Yo soy la loca, yo soy la ridícula, yo soy la que está mal para ellos. Porque yo he tratado, ¿verdad?, de explicarles esto y ellos dicen, esto es una fiesta, nosotros no estamos haciendo nada malo, ustedes son los que son los ridículos, ustedes, porque esto hasta mencionan a ustedes. El año pasado, no, sí, en plural, ustedes todos, los latinos, porque ellos los ven así, nos ven así, como, uy, ridículo. Porque, ¿qué tiene de malo? Eso es lo que ellos dicen. ¿Qué tiene de malo ir a pedir candy? Y además, si ya es mi dinero y yo quiero comprar las candy y yo se las quiero dar a los niños, ¿qué tiene de eso? No, eso no tiene nada. Y así es su forma de pensar. Entonces, todos los años, hermano, nosotros tenemos que repetir, volver de nuevo. Yo le he dicho a ella, si tú no estás conmigo ese día y te llevan, pues hazlo. Pero yo quiero que sepas que no es bueno eso. Y yo se lo recalco y Clarice se lo explica y Esteban se lo explica. Pero pues usted sabe que ellos son niños y they want just have fun. Eso es lo que ellos dicen. I just want to have fun and have some candy. Y en la morning when I have my friend, we exchange candies and that's all we do. Y por ahora eso es lo que está en su mente de ellos, en la edad de ellos. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Pero poco a poco van a ir aprendiendo que esas cosas, yo le decía a ella, le estábamos explicando poquito, hermano. Cada vez que tú abres la puerta, que es lo que uno hace en esa fiesta, cada vez que tú abres la puerta, eso tiene un significado trasfondo. Tú estás abriendo la puerta a todas esas cosas que traen ellos, todos esos espíritus que traen ellos. Y el significado de abrir la puerta, usted sabe, hermano, la Biblia lo dice. Toca la puerta, yo soy el que toca la puerta, pero si dejas abrir a Jesús, Él va a entrar. Pero si tú abres la puerta y estás diciéndoles a tus hijos también que hoy vamos a abrirle la puerta, estás abriendo la puerta a cosas extrañas, fuerzas extrañas que tú no conoces. Pero los que celebran esas fiestas y los que iniciaron esas fiestas, ellos sí saben. Ellos sí saben y ellos están listos, ellos están orando a su Dios para que esas fuerzas se muevan ese día. Y si nosotros nos ponemos a estar abriendo puertas y cerrando puertas, así mismo eso entra y sale, entra y es una fiesta. Entonces ese es el punto que yo les he explicado a ellos todos los años, siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando mis hijos estaban chiquitos, los invitaban
a las casas de sus amigos. Sí, le decían, si tu mamá no te deja, vente para mi casa. Entonces, gracias a Dios que ellos siempre tenían la confianza y que mamá, mira, me invitaron a la fiesta. Y yo una vez le preguntaba, ¿es o no es cristiano? Si no es cristiano, no. Y él brava y lloradera, pues, ay, discúlpame mami, pero tú naciste en un hogar cristiano y yo tengo que seguir lo que yo siento. Y siempre tengo esa misma complicación con mi familia, con mi esposo. Nosotros quedamos mejor, no, tenemos una opción ahora él y yo, de eso no hablemos. Tú haz lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiero ese día. Así, porque yo no me voy a, antes yo lloraba, sufría, me complicaba, porque tú sabes, la mente te da para todo y uno se pone a pensar, pero ahora yo lo dejo en manos de Dios. Yo digo, Señor, algún día, yo sé que con mi ejemplo, algún día, si Él quiere, ¿verdad? Si Él quiere, pues yo no me puedo meter adentro de Él, pero si Él deja que el Espíritu Santo lo toque, yo sé que el Señor hace milagros, pero mientras tanto mi deber y nuestro deber es seguir explicándoles a nuestros hijos y repetir hasta el cansancio. Así es, hermano. Entonces, una cosa que quería comenzar diciendo, que esto es bien importante de las tradiciones. Las tradiciones se quedan en nuestra mente y a veces nosotros no sabemos ni por qué hacemos cosas. A ver, ¿quién sabe qué es esto? Mi clase no, porque ya mi clase ya se lo dije. Espérese, todavía no termino. No soy buena dibujante. Ay, ok, sí, hermano. A ver, ¿por dónde voy? Tengo 20 hojas. Pero yo sé que tenemos que dormir. Bueno, nada más quiero ver, sí. Nada más quiero ver por dónde voy. ¿Ya saben qué es? Ah, sí, pero es que tú no cuentas, tú sabes mucho. No, tú no. Tú estás excluido de eso. Pues ya lo dijiste. ¿Lo escucharon? No, mentira, está bien. Tú puedes participar. Entonces, esto es una molécula de DNA. ADN en español. Ácido desoxirribonucleico. Entonces, esto que está aquí, hermano, esto somos nosotros. Adentro, cuando usted nos mira con un microscopio. Sí, mire qué bonita soy yo, qué bonitos son ustedes, pues nosotros no somos así. Nosotros somos así. Nosotros somos esto. Información. Y esto llevamos y traemos. Recibimos y llevamos. Así. Dicen los científicos que nosotros podemos guardar en nuestro ser 42 generaciones. Imagínate. Y cuando te casas, viene la de él y la de ella. ¿Sí? Porque hay algo que se llama los fotones, que esto también forma parte de nosotros. Fotones, que cuando tú tienes relaciones sexuales, toda la generación de esa y toda la información de esa persona viene a ti. Por eso es que la Biblia dice que uno nada más debe estar con una sola persona, porque imagínense los que andan con varios. Entonces, por eso hay gente que sufre de enfermedades, hay gente que tiene trastornos mentales, hay mujeres que se han vuelto locas de la nada, porque esas cosas que se pasan de unos a otros. Esto que es el genoma humano, el DNA, se transforma, se cambia, prácticamente se vuelve loco, se daña. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones que practicamos. Y esas tradiciones vienen desde, imagínense, 42, cuéntale atrás tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, tatarabuelo, todas, que a veces uno dice que ay, yo no sé ni por qué yo soy así. Bueno, busca. Yo me encontré hace como 2 meses porque yo tenía un problema y yo quería saber por qué.
¿Y cómo el Señor nos responde? A ver, ¿cómo el Señor nos responde cuando tú tienes un problema y quieres saber? Tú oras, ¿verdad? Eso es así. El cristiano, Señor, yo me siento así, dime qué me pasa. Dime qué me pasa. Y así tienes que estar, como dice la Biblia, como el juez, como la mujer con el juez. Yo no termino hasta que tú no me hagas misericordia, Señor. Yo quiero saber por qué yo soy así. Porque yo tenía un problema de soledad. Aunque usted no lo crea, yo soy era una persona muy penosa. Yo soy, bueno, antes, ¿verdad? Y hasta yo puedo decir que hace como unos meses esa pena la pude entender, porque, y esa pena se me transformaba en enojo. Y tú sabes de eso, me sacó un montón, pero todavía quedó algo. Hace años cuando yo llegué, hermano, yo le doy muchas gracias a Dios por haberme traído a este lugar. Porque cuando yo vine, yo me acuerdo que yo no quería ni entrar por esa puerta, porque era tanta la rabia que yo cargaba. Pero yo decía, era una rabia y un enojo, yo no sabía con qué, ni por qué, ni a causa de qué. Entonces, tú no puedes vivir una vida siendo una persona amargada, brava, y ni siquiera saber por qué. Entonces, hace unos años comencé a estudiar, siempre me ha gustado estudiar acerca de la ciencia, y hay algo que se llama el árbol genealógico. Ah, ya usted sabe bastante. ¿Quién fue ese? Eso mismo. Es un árbol, se llama el árbol generacional. Así, ¿no? Entonces, orando, yo dije, Espíritu Santo, yo creo que tú me digas, Señor, ¿por qué yo soy así? Dime. Y entonces empecé a estudiar acerca del árbol generacional. Entonces, cuando usted quiere hacer un árbol, usted busca, este es el papá, este es hombre y este es mujer. Y este es usted. Entonces, usted pone aquí, yo nací, usted pone, ay, no lo voy a decir. Mentira, yo no tengo pena. ¡Ajo! ¿Saben toda mi vida? Entonces, mi papá, usted pone a su papá aquí y a su mamá acá. Y después pone a los abuelitos. ¿Cuándo nacieron los abuelitos? De ella y de él. Y si tiene la información de los tatarabuelos, mejor. Y usted sabe qué, hermano, me di cuenta, porque mi abuelo, oh my God, mis dos abuelos eran unos players. Sí, los dos abuelos, el papá de mi papá y el papá de mi mamá, el papá de mi mamá, el papá de la pastora, ese era un player. Ese vino de Honduras, dejó una familia completa y se vino para acá, para Panamá. Y sacó a mi abuelita de 17 años, no terminó la escuela, y se la llevó a mi abuelita y le hizo 8 hijos. Y después la dejó por otra. Y lo mismo hizo el papá de mi papá. ¿Y qué pasó? Los dos son unos players y los dos son hombres que dejaron mujeres enojadas, bravas. Mira, toda esa rabia. ¿Y sabe cómo lo entendí más? Porque cuando mi papá me lo contaba, él era el más chiquito de todos sus hermanos. Y la mamá, él pudo ver a la otra mujer. Brava, dice. Él me lo dice que yo la veía, estaba bien brava porque ya él tenía toda una familia hecha con ella. Y la dejó por mi mamá. Y esa mujer, ¿cómo sufrió? Y mira lo que hicieron a mi papá, al abuelo al papá de mi papá, lo mataron. Y todo eso, yo dije, oh my God, o sea, por eso les digo, hermano, cuando usted pregunta, también tiene que estar listo para la respuesta. Porque uno a veces descubre cosas que no les gusta, pero es mejor que las sepas, porque ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes la información, como les dije, tú puedes cambiar esto. Tú oras y tú le dices, Señor, el papá de mi papá, ellos eran unos players, pero esta rabia y este enojo yo lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Y cada vez que tú sientes nuevamente, porque eso es algo que ya como usted sabe, eso se pasa de generación, no es fácil quitar, pero cada vez que tú tienes un momento de oración para declarar la palabra de Dios. Y a veces, yo le digo, hermano, hace unos 3 años atrás, yo
a mí me hacían algo y yo respondía para atrás. Pero hoy en día, yo te puedo decir, yo pongo la otra mejilla y yo no siento nada. Y yo me siento libre. Eso yo sé que no soy yo sé que es el Espíritu Santo, porque si a mí me responden, a mí me dicen algo, yo antes era de las que respondía para atrás y te sabía la respuesta, porque si hay algo que yo era antes, que si yo conozco la respuesta, hermano, perdiste conmigo. Así era yo. Pero yo he entendido que eso no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te enseña acerca del amor hacia los demás y que lo único que nosotros podemos dar y recibir es eso, es amor. Nosotros no podemos dar ni recibir más nada. Todo lo demás no pertenece a Dios, pertenece a otras cosas y ahí hay mucho que ver con el ego. Eso va a ser otra clase que otro día les voy a dar. Entonces quería hablar acerca de 3 civilizaciones que fueron las que más nos han influenciado con su cultura, por su cultura muy fuerte. Vamos a comenzar con el Imperio griego. ¿Quién sabe quién es Alejandro Magno? ¿Lo conocen? Alejandro Magno. Ese mismo. ¿Por qué le llamaban el grande? ¿Quién sabe? Tiene una característica que muchos hombres aquí la tienen. Alejandro Magno. No, es una buena característica. A pesar de que era muy joven, era muy buen administrador. Y por eso se ganó casi todo desde Europa hasta Asia. Y iba a seguir. Si no lo mata creo que fue la malaria la que lo mató a los 32, porque el hombre iba, yo creo, o si no la fiebre amarilla, una de las dos, no me acuerdo. La cosa es que el hombre comenzó, sí, cayó, pero su imperio iba, hermano, imagínense, desde Europa, todo Asia. Él era el emperador, Alejandro Magno, y él era tanta su influencia, ¿verdad?, de la forma en la que él pensaba, él no le importaba nada. Dice que en su primera guerra, todos sus capitanes le dijeron, no, Alejandro, no puedes hacer eso, tú acabas de comenzar, mira, se acaba de morir tu papá. Le dieron todas las excusas, ese es el imperio más grande, son los persas. Darío, tú no vas a poder. Dice que Alejandro dijo, yo no soy Filipo, Filipo era su papá, yo no soy Filipo, yo soy Alejandro Magno y vamos porque vamos. Y cuando él habló así, lo vieron y él inventó su propia estrategia de cómo iban a atacar y los mismos generales de él se maravillaron tanto y tomaron fuerza que pudieron con el imperio que nadie había podido. Él solito, comenzando, creo que tenía 23 años, un niño. Y así comenzó, imagínense, él iba ahí, esa fue su primera conquista, el imperio persa. Pero imagínense, después que se enteraron los demás pueblos que Alejandro acabó con los persas, de ahí para allá, todo el mundo, tú sabes, se va pasando la voz, ¿no? Con Alejandro nadie puede, Alejandro, y por eso le pusieron así, Alejandro el Grande. Entonces, una de las cosas que tenían los griegos, que los griegos eran unas personas muy educadas, ¿quién sabe qué es eso? Son los pupi, así dicen allá en Colombia. ¿Usted cómo le dicen? En Panamá le dicen los cocotudos. Lo de eso mismo. Esos son los pupi, los de la alta alcurnia. Entonces, los griegos, si hay algo que pasaron de influencia en influencia, de tradición en tradición, fue esto, hermano. Ellos hasta el sol de hoy son los dueños de las escuelas de filosofía más grandes del mundo. Y la gente de ese mundo, en ese tiempo, si querías estudiar, te ibas para Grecia. Allá en Grecia tenían la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca que recopilaba todos los libros de la época. Entonces, Grecia era conocida como la cuna de la inteligencia, de la filosofía, y de ahí salió Sócrates, Aristóteles, Platón, todos los filósofos salieron de allí, y inclusive la Biblia
nos habla de que los judíos se tuvieron que aprender el idioma griego para poder evangelizar. ¿Sí? Lo podemos leer si quieren. Cómo los judíos estuvieron influenciados pues, por los griegos. Está en Hechos 6, si quieren buscarlo, Hechos 6:1. Ustedes tres están hablando y me están, ustedes, hey, Clarice, Crystal, ya, please. No se han quedado quietos desde que yo empecé. Y qué bueno que están ahí adelante para... O sea, hermano, yo tengo el don de ser maestra, así que perdone. Si usted cree que regaño a sus hijos, no, yo no los regaño, yo los amo. Pero es bueno que... Eso. Como dice el chavo. A ver, 6:1. A ver, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Quiénes murmuraron? Ahí está la cosa. ¿Por qué, hermano? Porque como los griegos son de los, ay, yo lo sé todo, pues obviamente, si ellos ven algo que no les parece, murmuraron. Entonces, los hebreos, ¿verdad? Ellos, dice, murmuraron los griegos contra los hebreos, que las viudas eran desatendidas, y ahí fue donde los hermanos tuvieron que reunirse. Y entre esas cosas, hermanos, que los judíos tuvieron que hacer fue aprender el idioma. Porque hasta los romanos, que fueron el imperio que conquistó Grecia, no dejaron de seguir con el idioma griego. Y hasta el sol de hoy, pues nosotros ahí tenemos la Biblia, la primera Biblia que se hizo una reunión de los sabios, se le llamó la reunión de los 72 sabios, más sabios, y sacaron la Biblia que le llamaban la Septuaginta. Esa fue la primera Biblia y fue toda traducida al griego. Y ahí están unos de los hebreos, estaban mezclados allí entre los griegos, entre ellos. Yo tengo aquí los nombres de los más importantes que fueron escritores y historiadores. Están Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Flavio Josefo fue el que más escribió acerca de Jesús. Él era hebreo, pero cuando hubo el incendio que se quemó todo, se escapó, en un vivazo. Pues gracias a Dios que se escapó porque escribió, ¿sí? Y escribió acerca de Jesús, escribió acerca de lo que pasó con Pilato. Y es más, hasta puso a temblar a Pilato porque él se enteró de que, hermano, ¿qué pasó? Después de la muerte de Jesús, el César se enteró de lo que había pasado. Adivinen, ¿usted no puede creer quién le dijo al César? ¿Quién le fue con el cuento? Tiene que ser, no es un hombre. ¿Quién sabe? María Magdalena. María Magdalena. Le contó todo. Y según Flavio Josefo, el emperador, acerca de eso que le contó ella, le escribió a Pilato y le dijo, mira, te salvas por un pelito que no te mate yo. Igualito crucificado. Así le escribió el emperador. Porque lo que tú hiciste no tiene perdón. Porque ¿sabe lo que dijo él? Jesús, se comprobó que era hasta mejor y mucho más poderoso que nuestros dioses. Eso escribió el emperador. Se dice, y según lo que me han contado de este Jesús, era más poderoso que todos nuestros dioses. Y era un emperador romano, hermano. Pero eso para que veamos, hermano, la influencia que tiene la tradición, la palabra que usan aquí en griego, hablando acerca de tradiciones, déjame que esa palabra está bien enredada, paradosis. Esa es la palabra que utilizan para hablar acerca de tradición. Paradosis. Vamos a buscar para ver Colosenses 2:18. Sí sabe que la Biblia de nosotros, las traducciones en español, las han traducido del griego también y del hebreo. Entonces, esta es la palabra que utilizan cuando hablan acerca de... Vamos a leer este versículo, por ejemplo.
Gloria a Dios. Una de las tradiciones y las cosas que yo sí tengo muy en cuenta que he adquirido de mis antepasados es el buen humor. Usted puede arreglar todo con el buen humor. ¿Y sabe de dónde viene el buen humor? Del gozo. Del gozo. Por eso cada vez que la pastora dice que nosotros podemos calmar cualquier cosa con alegría, con risa, es por eso, hermano, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Sí, porque si nos pusiéramos aquí a contar todas las cosas que nos quedan todos llorando aquí. 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Este versículo no habla de tradiciones. Bueno, sí habla de las tradiciones, ¿verdad? Pero no menciona la palabra que yo quería que decirles. A ver, vamos a buscar. Es que es 2:8. Le dice 18, ¿verdad? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que pasaba en este tiempo donde existió Jesús con las tradiciones? Había un pequeño problemita que detectó Jesús, gracias a Dios. A ver, vamos a ver ese pequeño situación con las tradiciones. Vamos a ir ¿a dónde estoy, oiga? Mateo 23, 1, 2. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Mateo 15. ¿Por qué no? Sí. Vamos a leer varios versículos aquí ahorita y vamos a sacar unas conclusiones. Mateo. Lo estoy viendo. Baje la voz. Mateo. Es que a ellos hay que enseñarles que hay que respetar, hermano, cuando está hablando la palabra de Dios. Mateo 23, ¿verdad? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Entonces cuando Jesús quería que Él hablaba, así como hago yo, ¿verdad? Ahorita, que la gente se dé cuenta de las cosas. Ahí dice, Jesús habló a la gente y a los discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardes, guárdalo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? Ese era el asunto, un pequeño cric que encontró el Señor Jesús con estos fariseos y estos escribas. Pero mira, Jesús les dijo, haz todo lo que te digan, ¿sí? Nada más que no hagas como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Pero Jesucristo decía y hacía, ¿sí? Eso es lo que Jesús quería que nosotros mantuviéramos, que mantuviéramos esas tradiciones, así como Él hizo. Cada vez que Él hablaba, Él también actuaba. Pero esta gente hablaban, pero no hacían nada. Y después les dice que les ponían cargas pesadas, claro, porque la gente no podía cumplir. Pero yo me imagino que esa gente vivía frustrada porque ellos tenían que darse cuenta que ellos no estaban cumpliendo lo que estaban diciendo. Sin embargo, Jesucristo les dijo, mira, aunque ellos no cumplan, tu deber es sí cumplir. Ese es tu deber. Por eso, haz todo lo que ellos hacen. Todo lo que ellos te dicen que hagas. Entonces, eso cuando Él dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, era un lugar especial que tenían ellos. Ellos tenían unos banquitos y ahí ellos se sentaban y empezaban a discutir acerca de las leyes que dejó Moisés, y ellos creaban nuevas leyes. O sea, su intención era muy buena. Ellos tenían muy buenas tradiciones que hacían
que la gente les ayudaba pues con sus otras tradiciones que tenían. Ellos tienen un montón de normas. Los israelitas, hermanos, son un pueblo que tiene normas. Y Jesucristo no se las quitó, no les dijo que no, al contrario, dijo, vamos a cumplirlas. Entonces vamos a ver otro versículo, Mateo 7:21. No, esta todavía no va, pero no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leer otro, pero todavía no voy para ese. Vamos a leer Mateo 15. Mateo 15. Es que había una situación ahí que yo quiero. 15. Ay, sí, aquí está la cosa. Se formó el revolú. Entonces se acercaron los escribas y los fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? A ver, ¿qué era el asunto aquí? El asunto no era que no se lavaban las manos, hermano. Ellos estaban bravos, era por esto. Por estar cumpliendo con esto, estaban quebrantando el mandamiento. ¿Por qué? Porque estaban bravos, estaban airándose, estaban cogiendo rabia. Vieron a los discípulos y eran los ancianos. La tradición de los ancianos, hermano. No eran cualquier tradición, eran los viejos. Es como que, yo me acuerdo cuando mi abuelita me llevaba a la iglesia, y mi abuelita era católica antes. Entonces, yo estaba chiquita, pero habían hermano, eran unas escaleritas así en la iglesia, y uno tenía que arrodillarse ahí, y entonces la cruz arriba, y uno tenía que estar ahí, y oh my God, para mí era un sufrimiento, pero era una tradición que tenía mi abuela. Yo no me acuerdo ella iba un día del año, yo no me acuerdo qué día era, pero ese era el día más largo del mundo para mí. Y ella me decía, y hay que te pares de ahí. Y yo, por la tradición de ella, que era la abuela, yo me paraba de ahí. No, señor, ella me daba el look, como mi tía. Me daba, tú sabes, ¿no? Y ahí yo me la tenía que, y cada vez que ella estaba delante, pero ella volteaba, para ver si yo todavía estaba, y cada vez que ella volteaba, la hipócrita ahí. Pero esa era una tradición de los ancianos, entonces yo tenía que guardarla. En este caso, eso es lo que estaba pasando, hermano. Ellos tenían que guardar la tradición de los ancianos. ¿Usted sabe cómo era la tradición? Porque al principio cuando yo lo leí, yo dije, bueno, pero está bien que uno se tiene que lavar las manos porque está sucia. Pero eso no era un ritualismo. Agarraban un poquito de agua y le echaban un poquito aquí y un poquito acá y hacía así. Ya, ¿qué se lavó? No se lavó nada, ese era puro ritual. Entonces eso era lo que yo le molestaba, que los discípulos habían llegado con las manos sucias, pero si ellos se hubieran lavado bien, como nos hacemos nosotros con jabón, pero no, era un simple ritualismo y por eso fue que Jesucristo los confrontó y le dijo, ustedes no están bravos por eso, ustedes están bravos porque la tradición, pero al cumplir con la tradición estás quebrantando el mandamiento. Y él les habló acerca del Corbán, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, ¿por qué ustedes ahora que son tan apegados a la tradición y por qué ahora están declarando a cada momento Corbán? Corbán era que tú tenías que hacerte cargo de tus viejos. O sea, si tú Jesús le decía, si tú quieres cumplir con la tradición de los ancianos, pues cuida a tu papá y a tu mamá, porque estás declarando a cada ratito Corbán. Corbán era, ya yo me voy a dedicar todos mis bienes. Eso es lo que significaba. Yo voy a dedicar todos mis bienes, todo lo que yo tengo a la iglesia, inclusive mis padres, y que la iglesia los atienda. Y yo, eso era. Y entonces Jesús lo pilló y le dijo,
tú quieres cumplir con las tradiciones. ¿Y por qué estás descuidando a tu padre y a tu madre? Y no es ese el séptimo mandamiento. Y se los dijo, se los cantó como quien dice. Entonces, el problema no es que cumplamos las tradiciones. El asunto que marcaba Jesucristo era, si tú vas por cumplir con las tradiciones, estás incumpliendo los mandamientos de Dios. Y allí es donde Jesucristo se mete. Si cualquier tradición que tú o quien quiera que te quiera, eso es lo que yo hago, hermano. Cualquiera que a mí me dice algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios, yo no lo puedo cumplir. Por eso fue que yo entendí cuando yo celebré por 30 años la Navidad. 30 años, hermano. Y eso era algo que una fiesta, hermano, yo la esperaba con ansias. Y esa era la gastadera no vista. Yo ahorraba porque ese día había que tener las luces y un mes antes había que poner el arbolito. Y yo iba a los almacenes, les tomaba fotos a los árboles esos bonitos que ponen en los almacenes para hacer uno igualito en mi casa. Y a mí no me importaba cuánto me iba a gastar, pero yo tenía que ahorrar para poder ese día, cuando se prendía esa luz. Esa era la emoción que yo sentía cuando se prenda esa luz, porque en mi calle, hermano, hacíamos competencia para cuál era la casa más alumbrada y el arbolito más hermoso, el que hacía la mejor comida, y yo le repartía a todo el barrio, todo el mundo hablaba de mí. Esa era mi meta. Mi mamá y mi abuelita, nosotros. Eso era una locura, hermano. Y cuando yo entendí el significado, porque ese es el asunto, hermano, que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero el conocimiento nos acerca a Dios y nos aleja de las tradiciones que no nos convienen. Eso fue lo que yo entendí cuando me acuerdo que mi tía llegó y me dio el librito y yo no lo quería ni ver, pero me senté. Ella fue sabia como siempre lo es. No te estoy obligando, Rosalía, solamente léelo. Y tú saca tus propias conclusiones, porque tú eres una persona inteligente. Yo no tengo que obligarte, eso fue lo que ella me dijo. Así que yo en un fin de semana me puse a leer y se me salían las lágrimas, hermano, porque yo nunca pensé, ¿verdad? Tú vas a explicar eso a fondo, ¿verdad? El domingo. Yo nunca pensé de dónde venían esas cosas, hermano, y que yo hacía. Y cuando yo entendí, eso es lo que hace la luz, hermano. Cuando la luz alumbra tu entendimiento, tú dejas todo eso y no te duele. Yo no tengo ningún remordimiento. Cuando yo regresé a mi país, fue casi para esa fiesta y todos, hermanos, mis amigos, todos se juntaron porque ellos querían saber por qué yo no celebraba la Navidad. Y esta que está aquí, bien que se los dije. Se los expliqué, así como hermano me lo expliqué el domingo, que se quedaban con la boca abierta. ¿Y saben lo que me dijo uno? Tú estás loca. Y yo no te puedo creer, nunca jamás, así, lo creeré. Digo, bueno, vaya usted con su creencia y yo con la mía. Porque ahora yo soy libre para decírtelo de que eso, puro paganismo. Si tú lo quieres seguir celebrando, allá tu hermano. Y así, y mira, ahora que ya he regresado con los años, ni me lo comentan. Eso fue una sola vez, porque así es, hermano, cuando tú hablas con autoridad y tú sabes lo que estás hablando, nadie te puede debatir. Y la única opción que ellos tienen es aceptar o no aceptar, como me pasó a mí. Después que yo leí el libro, yo entendí. Si yo iba a seguir practicando lo mismo, yo iba a estar, sigue con tu hipocresía, pues. Pero nosotros no somos de doble ánimo, ni tampoco somos de lo que retroceden para perdición. Eso es algo que yo he entendido bien claro. Y si yo quiero que mis generaciones sean mejor que yo tengo que instruirlos a ellos, yo tengo que ser ejemplo. ¿Ves? Entonces, si tú sí es sí, tiene que ser sí, y tú no es no. Así es. Entonces, nosotros hemos sido influenciados por muchas culturas. Los romanos, ustedes saben, hermano, lo mayormente, cuando sucedió lo del cristianismo, fue cuando explotó. Hubo un momento en el que el imperio romano se vio
ellos se vieron en problemas porque no sabían qué hacer con los cristianos. ¿Por qué? Porque los romanos llegaron a un punto de que ellos eran tan liberales, que ellos todo lo permitían. Pero cuando llegó el cristianismo, con estas morales de ética, y a través de Jesucristo, la gente agarró fuerza para mostrar la moralidad que no habían podido porque habían estado avasallados por el Imperio Romano y no habían podido mostrar sus verdaderas creencias. Los hebreos sufrían mucho viendo a esta gente y tenían que hacer todas esas atrocidades que hacían ellos también muchas veces. Pero cuando vino Jesucristo y resucitó, le inyectó, ¿verdad?, ese valor, y ellos se lanzaban a las calles, no les importaba si los mataban ni nada. Y llegó un punto en el que el emperador Constantino tuvo una magnífica idea, porque ya no sabía qué hacer. Me imagino que el mismo enemigo no le habrá dado la grandiosa idea. Entonces él fue el que comenzó la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Entonces todos los santos y todo lo que ellos, nada más, lo único que hicieron para mantener a las masas tranquilas, ese fue el pensamiento que le dio el enemigo a este señor. Para mantener a las masas tranquilas, solamente cámbiale los nombres. Nada más. Ya no se va a llamar, ponle los nombres de los mártires, los mismos que mataste. Wow. Pero verdad, en la gente, hermano, cuando tú quieres algo, cuando tú quieres una tradición, quieres mantener una tradición, tú haces lo que sea para mantenerla. Yo creo que eso fue lo que le pasó a la gente. Por eso lo aceptaron tan rápido, el catolicismo. Por eso todo el mundo acepta el catolicismo. Y el catolicismo es algo que te permite hacer todo. Siempre y cuando vayas y te confieses ante el Padre, ya, se te permite. Pero es así con las tradiciones de los hebreos. Ese es el punto que nosotros tenemos que mantenernos. ¿Qué fue lo que Jesucristo enseñó? ¿Qué fue lo que los hebreos son un pueblo que a pesar de que han sido dispersados y han pasado tantas cosas, son una gente que se han mantenido en su adoración a su único Dios? Y eso es algo que ha marcado la historia. Inclusive los romanos no pudieron con ellos y tuvieron que aceptar. Ahora lo cambiaron, ¿no? Pero aceptaron a Jesucristo después que habían hecho lo que habían hecho con él. Pero a través de los años, ¿verdad?, ellos han tratado de alguna forma de agarrar a las masas a través de la comunicación. Los romanos, hasta el sol de hoy, nosotros tenemos el mismo sistema de drenaje de los acueductos, donde pasa el agua, todo lo que es la electricidad, todos esos inventos fueron los romanos los que nos los dejaron a nosotros. Las comunicaciones, el transporte, la moneda, todas esas ideas vinieron de ellos. Pero lo que pasa con eso es que, la globalización. Ahora, hermano, con la globalización, tú puedes comprar lo que tú quieras por internet. Pero, ¿qué no se puede comprar entonces? No hay nada, porque ese era el punto de los romanos. Esa era la mentalidad de ellos. Su mentalidad era, nuestro imperio no tiene límites. Ese era lo que ellos pensaban. Y ellos decían, sin fronteras. Cuando los romanos conquistaban un lugar, ellos llegaban a esa tierra, ponían un rey que tenía que estar avalado por ellos, tenía que creer en lo que creían ellos. Y aparte de eso, ponían su ejército. ¿Sí? ¿No se parece a alguien? Ponían sus bases. Ajá. Y todas esas tradiciones, hermanos, ¿por qué? Porque son convenientes. Son convenientes. ¿Quién no es conveniente con una sola moneda ir para acá y para allá? O si tú no quieres salir de tu casa, te metes en el internet y compras algo. Te llega a los 3, 4 días, UPS, ¿verdad? Es conveniente. Por eso es que las leyes y las tradiciones hasta cierto punto son bien. El asunto es cuando van más allá de la ley de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Que todas las cosas que no van acorde con la palabra de Dios, no las puedes hacer. No las debes hacer porque son mal para ti mismo. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Por qué pusimos la ley? Por su propio pecado. Entonces,
acátalas para que te vaya bien. Y es lo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. A ver, vamos por acá. Gloria a Dios. Hay un pensamiento que quiero dejarles. Hermano, esto es una revelación. Yo no tengo no había tenido ni una en el año. Esta fue la primera del año. Fue antes de saber que tenía esto, así que vieron que sí es revelación. Todavía yo no sabía que tenía que hablar de tradiciones, y entonces de pronto así un día estoy orando y me viene una palabra, dije, servís. Así, yo dije, servís, ya la vida dura. Me acordé de eso, ¿no? Y empecé a preguntarme por qué Dios, a pesar de que Moisés le dijo a Moisés que fuera al monte y le dio todas las leyes. Sin embargo, habían varias veces que él se expresaba del pueblo como que es un pueblo de dura cerviz. Entonces comencé a estudiar. Vamos a leer varios versículos y con eso ya vamos a terminar. Éxodo 32:9. Y aquí el que sufre de la presión alta, ahora mismo se va a curar. Después de ahorita no se le va a subir más la presión. A ver, Éxodo 32:9. Gloria a Dios. A ver. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Quiere decir que Dios estaba monitoreando al pueblo de Israel de hace rato. Porque ahí dice clarito, yo he visto que este pueblo, y que por cierto es pueblo de dura cerviz. En el 33:3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. En Deuteronomio usted también lo puede encontrar. Y hay una otra palabra en Juan 19:9. Creo que es eso. A ver, uno que busque Marcos 8:17, Juan 19:9, Hebreos 3:8 y Hebreos 3:13. Ajá. Esto es algo bien bonito, hermano. Espero que, así como yo lo recibí, usted también lo reciba y que sea de bendición, porque cuando yo lo recibí, yo dije, oh my God, thank you God, porque ya no voy a vivir más en sufrimiento. 29. A ver, ¿quién tiene el primero? Si lo puede leer, ¿quién es? Ajá. Amén. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. El 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Jesucristo se estaba refiriendo a lo que leímos en Éxodo. Él todavía les estaba diciendo, aún tienen endurecido el corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, como les dije al principio, las tradiciones se pasan de generación en generación. Y ese mismo pensamiento y esa misma creencia que tenían sus ancestros acerca de el Dios Jehová, esas mismas creencias se habían pasado a esta generación. Y esa misma creencia todavía al sol de hoy se pasan a nuestras generaciones. Existe, le voy a ver, porque la cerviz, a ver, así se escribe, ¿verdad?
Esta es la cerviz. Comienza aquí, toda la columna vertebral. Todo eso está conectado con nuestra cerviz. Entonces, el elemento que más tenemos en esta parte es el sodio. No, espérame, ese todavía no es el calcio. Este. Lo que saben la tabla periódica, ¿verdad? Calcio. Ahora van a entender por qué Dios lo llamaba cada ratito así. Yo lo entendí. Porque, ¿qué pasa, hermano? Cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, venían del pueblo de Egipto, venían de todo el imperio de Egipto y el Señor los sacó, ¿verdad?, al Mar Rojo y vieron el Mar Rojo abrirse, pero después de eso fue cuando Dios les dijo que ellos son un pueblo de dura cerviz. Porque ¿qué sucede, hermano? Cuando tú tienes una creencia establecida ya y te viene otra, te quiere venir, ¿verdad?, otra nueva creencia a tu mente, alguien te está hablando acerca de Jesús, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con tu calcio? El calcio tiene dos formas, dependiendo de tu estado de ánimo y de tu pensamiento. El calcio puede estar en estado bloqueo o puede estar en estado canal y ser conectivo. Esto es lo que por eso es que Dios le llamaba al pueblo que era duro. ¿Qué sucede? Cuando uno recibe una información, digamos, en este caso, estamos hablando acerca de las tradiciones, ¿verdad? Como yo les contaba acerca de la tradición de la Navidad. Si yo, después que leí ese libro, hubiera adoptado una posición de que yo no quiero saber de eso, sino que yo voy a seguir con mi tradición, es un momento, es un instante, y nuestro calcio se pone duro. Entonces, el calcio, como manda una información a nuestras neuronas que están en el cerebro, donde están nuestros pensamientos y nuestras creencias, si tu calcio está en modo bloqueo, por eso que no te entra nada. Y por eso que el pueblo de Israel no podía recibir. Por eso que Dios le decía que este pueblo es de dura cerviz. Déjalo tranquilo, Moisés. Ahí nada más con Josué. José fue el único que se pudo en modo conexión. Mira, cuando el calcio se pone en modo conexión, se conecta y se conecta con este otro elemento, que es el sodio. Y entre el calcio y el sodio producen, mira qué lindo, producen esto que se llama litio. Mira lo que se forma. Canal. Así mismo se pone adentro de nosotros se forma un canal que viene desde aquí, desde nuestra cerviz hasta nuestras neuronas, y nuestras neuronas se abren y pueden recibir toda la información. Todo lo que el Espíritu Santo te quiera dar, lo puedes recibir. Entonces, por eso es que para Dios no es nada imposible. Pero si tú lo quieres, si tú te cierras y te pones duro, por eso es que se te sube la presión, porque te sobra el calcio. Pero si tú te conectas en el Espíritu Santo, el único que te puede ayudar, hermano, es el Señor Jesucristo. Si tú eres una persona que tú ya eres un cristiano, si tú eres salvo y si tú crees en Jesucristo, Jesucristo a través del Espíritu Santo te puede ayudar para que todas esas creencias que todavía te están manteniendo atado. ¿Qué sucede con el calcio, hermano? El problema que tenía el pueblo de Israel y que a veces tiene mucha gente es que el calcio se pone en bloqueo como una roca. ¿Por qué? Porque las personas solamente se la pasan aquí, en el pasado. ¿Por qué nos sacaste del pueblo de Egipto donde podíamos comer y estábamos para traernos a este desierto? Y aquí nos vamos a morir. Ya tenían su creencia fija. Y así a veces nosotros también estamos. No queremos entender y estamos cerrados. Calcio fijo, hermano, estás
Y por eso que se manifiesta. Dice que todas nuestras enfermedades que se manifiestan afuera son producto de un problema que tenemos aquí. Y es tan fácil como decir, Espíritu Santo, yo he entendido, yo he comprendido, gracias Señor. Cuando yo recibí esto, yo dije, gracias Señor por este conocimiento, porque yo no quiero perecer. Yo quiero conectarme contigo. Yo no quiero vivir en el pasado. Como decía Pablo en Filipenses, ahora yo puedo entender porque él decía, ya dejando todo atrás. ¿Se acuerdan? En Filipenses 3:13. Yo dejo, él todo lo que él había hecho, si él se hubiera puesto a recordar siempre lo que él había hecho el pasado, él iba a permanecer toda la vida bloqueado. El pasado solamente te mantiene así, atado. No recibes nada. Entonces, hermano, yo le recomiendo, si usted tiene todavía algún problema que usted necesita, ¿verdad?, romper con esas tradiciones, cuando el Espíritu Santo es el que te descubre, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una situación como de esta clase que estaba pasando el pueblo de Israel, cuando tienes tú sientes, mira, tú tienes como un clic, tú sientes como un pinzón cuando algo no te gusta, ¿sí o no? Como cuando algo va en contra de lo que tú crees. Entonces, es mi recomendación, hermano, cuando a mí me pasa eso, en ese mismo momento yo hablo con el Espíritu Santo. Señor, ¿qué es esto? No me siento cómoda, revélame, dime tú, Señor. Y si es que yo estoy interrumpiendo para que tú fluyas a través de mí, I let it go. Es tan sencillo, pero a veces es como decía la palabra de Dios, cuando escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando escuchamos, ¿verdad?, que Dios nos está diciendo y tenemos la revelación y entendemos que tenemos este problema, puede ser cualquier cosa, hermano. En mi caso era el enojo. Yo vivía así. Cuando algo me molestaba, yo me quedaba callada, pero adentro, ¿y eso de qué me servía? Ese es en mi caso, pero no sé, cada uno de ustedes, ¿verdad?, tiene sus propias cosas con las que estamos luchando. Pero si hay algo de los que nos tenemos que deshacer y que no nos sirve para nada, son las creencias pasadas. Todas esas creencias, todas esas cosas que nos mantienen atados y que siempre no nos dejan avanzar y una cosa no nos dejan perdonar, hermano, y a veces uno mismo tiene que perdonarse. Uno mismo tiene que libertarse. Porque ¿cómo te das cuenta? Porque es un pensamiento que no se te quita de ti. Porque es así. O alguien tiene la culpa y si nadie tiene la culpa, yo tengo la culpa. Ese es como un jueguito de la misma carne. Cuando tú te ves que estás en ese juego, ni el hermano tiene la culpa, ni tú tienes la culpa. Tú eres un hijo de Dios. ¿Quién llevó nuestras culpas? Jesús. Entonces es allí donde tú tienes que armarte de valor y decir, Señor, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y declararlo. A veces hay que hacerlo varias veces hasta que uno ya se siente libre, hermano. Pero acuérdese de esto para que ya no sufra más de la presión alta. Y eso, apréndaselo bien para que le pueda explicar a la gente que esto es hermano, yo he evangelizado gente así. Ahora que aprendí esto, yo he evangelizado y le digo, mire hermana, usted, ni la conozco, pero les explico. Y la gente queda, wow. ¿Y quiere que ore por usted? Sí. Ya, ahí está. Mire, con Jesucristo, hermano, todo es posible. Todo es posible. Usted solamente dele a Él sus cargas, deje que el Espíritu Santo nos guíe, que Él es el que nos va a guiar a la verdad. Yo cuando me dijeron que tenía que hablar de esta charla, no tenía ni idea. Yo le dije, pero hay que cumplir. Pero gloria a Dios. Quiero terminar con este versículo. Romanos 10. ¿Ya se durmieron, ah? No, los niños, ustedes no, hermano. Cuando los regaño,
se duermen. Los tengo pillados. Yes. Yeah, we're about to finish. Ok, el versículo 3 y el 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de todas nuestras creencias, de todas nuestras tradiciones, lo que nos envuelve a nosotros, hermano, es Cristo. Y lo que no se ajusta a Cristo, let it go. Es easy. Yo sé que al principio no va a ser tan fácil para algunos como al principio para mí no lo fue. El primer año sin celebrar la Navidad yo estaba, ay, me va a dar algo, pero ya han pasado 10 años, hermano, y Jesucristo cada día me ha hecho ir creciendo y creciendo, y eso es lo importante. Yo puedo dar testimonio a la gente de que aquí estoy, no me he muerto, y al contrario, me ha ahorrado un montón de dinero porque ya no tengo que gastar este pocotón de luces, hermano. Ese era un dineral que yo me gastaba, hermano, y ahora yo digo que, ay, Señor, ese dinero lo puedo guardar, lo puedo hacer tantas cosas para mi casa. Pero, hermano, sea libre, y cualquier duda que nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos da luz. Y ahora hay tantas cosas, hermano, que nosotros podemos buscar y tanta tecnología que podemos utilizar para nuestro bien. Yo todas estas enseñanzas las busco en internet y utilizando la palabra de Dios y lo que dice el internet, ¿verdad? Uno puede examinar todo y retener lo bueno. Y así el Señor te va a ir instruyendo poco a poco. Pero celebremos las tradiciones que están establecidas en la Biblia. Lo que es el bautismo, eso es así. Eso usted nace de nuevo. Y cuando usted sale de esas aguas, usted ya no es el mismo. Esa es una tradición de nuestro Señor Jesús que nos dejó Él. Esas son unas tradiciones que debemos de celebrar. Y la fiesta que nosotros celebramos aquí, la celebramos en amor. Usted puede sentir la presencia de Dios cuando nosotros celebramos nuestras fiestas aquí. Usted dígale eso a sus hijos. Tú mira cómo tú te sientes y tú puedes comparar. Allá afuera no te vas a sentir así. Eso es lo que yo le digo a mi bebé. Allá afuera tú no te vas a sentir así. Y ella misma me dice que I'm so excited, I'm so happy, I don't know what's going on. Pero es el Espíritu Santo que es el que le da dando. Eso es lo que nosotros tenemos que ir inculcándole a nuestros hijos, hermanos. Y cuando usted tenga dudas, aquí están nuestros líderes que están siempre para darnos luz. ¿Sí? No se quede con dudas. Eso es algo que yo he aprendido desde que yo empecé aquí. Si yo tengo una duda, yo iba a mi pastor o iba a mi pastora o a alguno de los líderes para que me dieran luz. ¿Sí? Pero sobre todo tenemos que seguir adelante en el camino del Señor. Amén. Que Dios los bendiga.